A ver, imagínate nomás por un momento que todo lo que te han contado de las enseñanzas de Jesús fuera apenas una probadita, una migaja de la verdad completa, que por casi 2000 años hubo textos esenciales que estuvieron guardados bajo 7 llaves, censurados a propósito por esas instituciones que se les iba el negocio si la gente se enteraba de lo que decían. Hoy te vas a topar con uno de los papeles más polémicos de la historia del cristianismo, un evangelio al que la iglesia de antaño le dio carpetazo del canon bíblico oficial, no porque fuera mentira, sino precisamente porque revelaba unas verdades tan poderosas que no convenía que se supieran a la luz pública. Y ojo, el Evangelio de Tomás no es nomás otro rollo apócrifo perdido entre tanto papel viejo y empolvado. Es un documento que te suelta una versión bien distinta, bien cabrona, de lo que Jesús de veras les enseñó a sus más allegados. Mientras que los evangelios que sí quedaron en la Biblia nos pintan a un Salvador que vino a dar la vida por nuestros pecados, el Evangelio de Tomás nos muestra a un maestro espiritual que enseñaba una onda bien distinta sobre esa chispa divina que, según él, todos llevamos por dentro. Las implicaciones de estas diferencias son tan profundas que le dan una patada a los cimientos de lo que siempre nos han dicho del cristianismo tradicional. Cuando los arqueólogos se toparon con los manuscritos de Nag Hammadi allá por 1945, entre ellos hallaron una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús que jamás habían pisado la Biblia oficial. Estas frases, o logias como les dicen, te ofrecen otra mirada bien distinta sobre temas clave como la salvación, lo divino, el reino de los cielos y la esencia del alma humana. Pero lo que más les caló a las autoridades de la iglesia es que muchas de estas frases te dan a entender que lo divino no está afuera para que lo alabes, sino que está adentro de ti y hay que despertarlo. La primera frase de este evangelio le pone de inmediato el sabor revolucionario a todo el documento. Jesús, ahí, declara que el que le cache la onda a estas palabras no va a conocer la muerte. No está hablando de la vida eterna como un premio allá en el cielo después de muerto, sino de una transformación bien profunda de la conciencia que va más allá de la muerte, aquí y ahora, en caliente. Esta perspectiva le echa bronca directo a esa historia de salvación que se hizo la base de la doctrina cristiana institucional, donde la vida eterna depende de que creas en la muerte redentora de Cristo y de que la iglesia te haga el paro. Los estudiosos se han agarrado del chongo por décadas sobre si este evangelio es auténtico y qué tan viejo es. Investigaciones recientes sugieren que algunos de los dichos que trae el Evangelio de Tomás podrían ser tan antiguos como los que encontramos en los evangelios que sí quedaron en la Biblia. E incluso algunos especialistas proponen que ciertas versiones de estas frases podrían guardar formas más originales de las enseñanzas de Jesús. Esta posibilidad es bien significativa. No te creas, porque implica que la versión del cristianismo que conocemos hoy pudo haber salido de una selección a modo, de entre un montón de tradiciones, donde le dieron preferencia a las que le convenían a las estructuras de poder específicas. La diferencia más sorprendente entre este evangelio y los textos canónicos está en que se enfoca en el conocimiento directo contra la fe de a través de alguien, mientras que el cristianismo tradicional te recalca que es importante la fe en ciertas doctrinas y que la iglesia te haga la chamba de mediador para alcanzar la salvación. El Evangelio de Tomás te repite una y otra vez que el conocimiento directo de tu propia chispa divina es el camino para liberarte espiritualmente. Jesús no sale como el único Hijo de Dios, sino como un vato que despertó a una realidad que está ahí para todos los seres humanos. Esta perspectiva se pone todavía más radical cuando le echamos un ojo a lo que dice sobre el reino de los cielos. En vez de presentarlo como un destino allá arriba para los que se portan bien, el Evangelio de Tomás describe el reino como un estado de conciencia que ya está aquí, algo que puedes sentirlo aquí y ahora si le echas ojo y lo sabes ver. Jesús declara que el reino está tanto dentro como fuera de nosotros, pero que la mayoría de la gente no lo pela porque andan buscando donde no hay. Esta enseñanza le da en la torre por completo a la necesidad de intermediarios religiosos, y te dice que cada quien tiene su entrada directa a la experiencia divina. Los parecidos entre estas enseñanzas y las tradiciones místicas de otras culturas les ha volado la cabeza a los investigadores de hoy. Algunos especialistas han notado similitudes que te dejan con el ojo cuadrado entre ciertos dichos del Evangelio de Tomás
y conceptos que se hallan en tradiciones gnósticas, filosofías herméticas e incluso prácticas contemplativas orientales. Estas conexiones sugieren que Jesús pudo haber estado enseñando en un ambiente espiritual mucho más amplio y variado de lo que siempre nos han contado. Uno que traía sabiduría universal, que se pasaba por el arco del triunfo las fronteras religiosas específicas. La cuestión de por qué este evangelio fue excluido del canon bíblico oficial se entiende más claro cuando consideramos el teje y maneje político y la lana que implicaban sus enseñanzas. Un cristianismo basado en el conocimiento directo y la experiencia personal de lo divino no necesita de jerarquías de la iglesia, ni de rituales complicados, ni de templos carísimos, ni de mediadores de a de veras. Si cada persona puede acceder directamente al reino de los cielos a través del autoconocimiento y la contemplación interior, entonces toda la estructura institucional del cristianismo organizado se vuelve, si bien nos va, un estorbo. Los primeros siglos del cristianismo vieron unos pleitos teológicos de a de veras sobre la naturaleza de Jesús, la salvación y quién tenía la autoridad espiritual. Durante este periodo crucial, diversas comunidades cristianas traían interpretaciones bien distintas sobre las enseñanzas principales de su fe. Algunas de estas comunidades, sobre todo las que se inclinaban por las corrientes gnósticas, le daban mucho valor a textos como el Evangelio de Tomás, justo porque le echaban la mano a sus énfasis en la experiencia directa y el conocimiento interno. Sin embargo, cuando el cristianismo empezó a agarrar forma como religión oficial del Imperio Romano, estas perspectivas alternativas las fueron haciendo a un lado, las arrinconaron sistemáticamente y al final las tacharon de herejías. Hay que tener bien claro que esta decisión de excluir ciertos textos del canon no fue nomás por rollos teológicos abstractos, sino que estuvo bien marcada por factores políticos y sociales de carne y hueso. El cristianismo que agarró vuelo como religión oficial necesitaba cuadrar con las estructuras de poder que ya estaban, requería jerarquías de autoridad bien marcadas y debía ofrecer un sistema de creencias que pudiera juntar a todo tipo de gente bajo un mismo juego de doctrinas. Un cristianismo basado en la experiencia personal y el conocimiento directo era, por su propia naturaleza, menos controlable y menos funcional para esos fines institucionales. El que se hayan salvado de chiripa estos textos en el desierto egipcio por más de 1500 años nos abrió una ventana única hacia estas otras formas de ver el cristianismo primitivo. Cuando los manuscritos de Nag Hammadi por fin se tradujeron y se estudiaron a fondo, muchos eruditos se quedaron con la boca abierta por lo sofisticado teológicamente y lo coherente espiritualmente que eran estos documentos. Nada de que fueran desvaríos por ahí, o versiones chafa y tardías del mensaje cristiano original. Estos textos revelaron tradiciones de interpretación que eran bien clavadas teológicamente y espiritualmente profundas. El análisis académico de hoy ha revelado que las diferencias entre el Evangelio de Tomás y los textos canónicos no son nomás broncas doctrinales de a mentiras, sino que son de plano dos visiones bien distintas sobre la naturaleza misma de la salvación y la relación entre lo humano y lo divino. Mientras que el cristianismo institucional le fue echando más y más rollo a la mediación de la Iglesia, los sacramentos de cajón y la autoridad de los curas como algo indispensable para la salvación, el enfoque presentado en Tomás sugiere un camino más directo y rápido para la realización espiritual. Esta diferencia filosófica fundamental trae implicaciones bien cabronas que van mucho más allá de los debates teológicos de la universidad. Si consideramos seriamente las enseñanzas que se salvaron en este evangelio gnóstico, nos topamos con preguntas que te pican la cabeza sobre cómo el cristianismo pudo haber tomado otro rumbo si estas ideas hubieran seguido pesando en la doctrina principal. La imagen de Jesús que sale de estos textos es la de un maestro espiritual cuyo mensaje principal era despertar esa conciencia divina que todos traemos dormida, en vez de armar una nueva religión con estructuras jerárquicas bien marcadas. Las investigaciones modernas sobre el contexto histórico del siglo I han demostrado que el mundo mediterráneo de esa época era un relajo de diversidad en cuanto a corrientes espirituales y filosóficas. El judaísmo mismo no era una sola cosa, al contrario. Tenía un chorro de sectas y escuelas de pensamiento, desde los fariseos y saduceos más conocidos hasta comunidades como los esenios, cuyas prácticas y creencias tenían unos parecidos que te dejaban con el ojo cuadrado con algunas cosas que dice Tomás.
Este contexto pluralista sugiere que las enseñanzas de Jesús seguramente las interpretaron y las aplicaron de un montón de maneras distintas los diferentes grupos de seguidores, desde el mero principio. La cuestión de por qué ciertas interpretaciones del mensaje cristiano se salvaron mientras que otras fueron aplastadas a la mala, nos lleva al meollo de cómo se arman las tradiciones religiosas oficiales. Los estudios sociológicos sobre cómo se desarrollan las instituciones religiosas demuestran que los grupos que logran establecerse como autoridades oficiales tienden a amarrar su posición definiendo qué perspectivas son las legítimas y tachando lo demás como desviaciones peligrosas. Este proceso no es a fuerza a propósito o con mala leche, pero a huevo que termina en que se pierda la diversidad teológica y espiritual. Si te está enganchando esta onda de descubrir otras caras del cristianismo primitivo, échale ojo y suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque seguiremos escarbando en textos y tradiciones que la historia oficial hizo a un lado, pero que traen una sabiduría espiritual bien profunda y que nos sirve un chorro hoy en día. Tu apoyo nos da chance de seguir investigando estos rollos tan importantes y compartírtelos. El proceso mediante el cual ciertos textos fueron incluidos en el canon bíblico, mientras otros fueron excluidos, es un rollo complejo y bien interesante. Contrario a lo que la gente cree, de que esta selección fue cosa de una decisión divina clarísima o de un acuerdo teológico obvio, la evidencia histórica sugiere que factores bien humanos metieron su cuchara de forma crucial en estas decisiones. Las comunidades cristianas primitivas tenían a la mano un montón de textos que decían guardar las enseñanzas de Jesús y sus discípulos más cercanos. La movida final para decidir cuáles de esos textos serían escritura de veras y cuáles serían bateados como apócrifos o heréticos fue un proceso que se cocinó por varios siglos. Los criterios que usaron para esta selección incluían cosas como si el texto era supuestamente de los apóstoles, que cuadrara con las doctrinas que ya la mayoría de los cristianos aceptaban, y si servía para catecismo y para las misas. Sin embargo, en estas determinaciones también les metieron mano consideraciones bien pragmáticas sobre qué tipo de enseñanzas servirían más para armar comunidades estables y bien organizadas. Las enseñanzas que le daban peso a la experiencia personal directa y al conocimiento interno, aunque espiritualmente profundas, presentaban broncas claras para el establecimiento de estructuras de iglesia que tuvieran lógica. La relectura contemporánea del Evangelio de Tomás nos ha dado un montón de claves bien valiosas sobre cómo las primeras comunidades cristianas entendían rollos clave como el reino de los cielos, la chispa divina que llevamos y para qué diablos sirve la vida espiritual. Muchas de las declaraciones atribuidas a Jesús en este texto les caen de perlas a muchos buscadores espirituales de hoy que se sienten ajenos a lo más institucional del cristianismo organizado, pero que todavía andan buscando una conexión de veras con la onda espiritual que Jesús representó. Por ejemplo, el énfasis de Tomás en el autoconocimiento como camino hacia la realización espiritual encuentra unos parecidos bien chidos en tradiciones contemplativas de diversas culturas y periodos históricos. Esta universalidad sugiere que las enseñanzas preservadas en este evangelio podrían estar pegándole a aspectos fundamentales de la experiencia humana, que se pasan por el arco del triunfo, los contextos culturales y religiosos específicos. Los místicos cristianos de periodos posteriores, desde los padres del desierto hasta figuras como Meister Eckhart y Juan de la Cruz, desarrollaron formas de ver la vida espiritual que comparten puntos bien importantes con lo que se lee en los textos gnósticos. La pregunta de si estas similitudes representan una tradición continua de sabiduría espiritual que fue parcialmente preservada a pesar de la supresión oficial, o si simplemente reflejan descubrimientos independientes de verdades espirituales universales, sigue siendo un tema de debate que te vuela la cabeza en la academia. Lo que parece claro es que el cristianismo esotérico nunca se borró por completo, sino que siguió ahí, de forma más discreta, a través de tradiciones místicas, órdenes contemplativas y movimientos espirituales que seguían echándole ganas a la experiencia directa de lo divino. Las implicaciones de estos descubrimientos para los cristianos de hoy son bien profundas y tienen su chiste. Por un lado, el tener a la mano estos textos alternativos te da chance de entender de forma más rica y con más matices las enseñanzas originales de Jesús. Por otro lado, avienta preguntas difíciles sobre quién manda en las interpretaciones de siempre.
y si de veras son legítimas las estructuras de la Iglesia ya establecidas. Muchos creyentes les cae de a madres descubrir que hay antecedentes históricos para un cristianismo más de clavadera y de experiencia, mientras que a otros les saca de onda las implicaciones que parecen retar cosas bien básicas de su fe de siempre. Los estudiosos de hoy sobre el cristianismo primitivo generalmente le sacan a tomar partido definitivo sobre cuáles interpretaciones de lo que enseñó Jesús son las de a de veras o las que valen más espiritualmente. En cambio, se clavan en documentar la diversidad histórica que hubo y en ayudar a entender cómo diferentes comunidades le dieron énfasis teológicos distintos según su rollo y sus necesidades espirituales. Esta aproximación académica permite una apreciación más madura de la riqueza y complejidad de la herencia cristiana primitiva, sin andar con juicios simplones de qué es lo correcto y qué es herejía. La evidencia arqueológica y textual que ha emergido durante las últimas décadas sigue destapando la diversidad a lo cabrón del cristianismo primitivo, de maneras que le dan en la torre a las historias simplonas que nos han contado. Los descubrimientos en sitios como Oxirrinchus en Egipto han soltado fragmentos de textos cristianos tempranos que muestran variaciones bien marcadas en los textos, sugiriendo que la estandarización de las escrituras cristianas fue un proceso mucho más lento y con más broncas de lo que antes se creía. Estos hallazgos arqueológicos complementan los manuscritos de Nag Hammadi al demostrar que las comunidades cristianas primitivas tenían bibliotecas bien variadas, que incluían textos que después serían tachados de heterodoxos, junto con materiales que al final sí formarían parte del canon oficial. El análisis de cómo se regaron geográficamente las diferentes tradiciones textuales suelta un chingo de información bien interesante sobre cómo las enseñanzas de Jesús se dispersaron y evolucionaron en diferentes regiones del mundo mediterráneo. Las comunidades cristianas en Egipto, Siria, Asia Menor y Roma desarrollaron maneras de ver la teología bien particulares que reflejaban tanto las influencias culturales locales como diferentes interpretaciones de las tradiciones orales que se guardaban sobre Jesús. El Evangelio de Tomás, en particular, muestra afinidades con tradiciones de sabiduría que florecieron en contextos donde las filosofías griegas, las espiritualidades orientales y las tradiciones judías se mezclaban de formas complejas y bien creativas. Los especialistas en historia religiosa han notado que las enseñanzas atribuidas a Jesús en el Evangelio de Tomás a menudo le dan mucha importancia a que cada quien interprete y discierna espiritualmente por sí mismo, de maneras que chocan un chorro con las formas más institucionales del cristianismo que se desarrollaron después. Esta diferencia no es nomás de puros libros, sino que trae implicaciones bien profundas para cómo la gente de hoy podría conectar con las enseñanzas del cristianismo de los inicios. Cuando Tomás preserva dichos que sugieren que el reino de Dios se encuentra dentro de cada persona y se extiende por toda la tierra pero que la gente no lo percibe, está soltando una visión de la espiritualidad que le da peso a la conciencia contemplativa y a la percepción directa, por encima de andar siguiendo doctrinas de afuera. La investigación académica reciente ha examinado cómo estas diferentes aproximaciones al cristianismo primitivo pudieron haber convivido por más tiempo de lo que tradicionalmente se asumía. En vez de que la ortodoxia le ganara rápido y de tajo a la heterodoxia, las evidencias sugieren un proceso lento de cómo la institución agarró fuerza, que duró varios siglos y que nunca borró por completo las tradiciones alternativas. Muchas de las ideas preservadas en textos como el Evangelio de Tomás voltearon a salir una y otra vez a lo largo de la historia cristiana en movimientos místicos, órdenes contemplativas y tradiciones esotéricas que seguían clavados en la experiencia espiritual directa. El contexto histórico más amplio de estos desarrollos incluye factores políticos y sociales que le metieron un peso importante a cómo las diferentes interpretaciones del cristianismo fueron vistas por las autoridades imperiales romanas y por la gente de billete que se subió al tren de la nueva religión. La versión del cristianismo que eventualmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano tenía características que la hacían más compatible con las necesidades de una institución imperial que requería una doctrina que fuera la misma para todos y una estructura de jerarquía bien clara. Las tradiciones más contemplativas e individualistas preservadas en textos gnósticos como Tomás presentaban broncas de cajón para este tipo de religión institucionalizada. Sin embargo, es importante reconocer que esta tensión entre espiritualidad institucional e individual no es algo que nomás le pasó al cristianismo de los inicios.
sino que es un patrón que se repite en la historia de las tradiciones religiosas. La mayoría de las grandes religiones del mundo han pasado por etapas donde la institución agarró fuerza, y luego vinieron movimientos de reforma o renovación que buscan rescatar elementos más de clavadera o de experiencia que pudieron haberse perdido cuando todo se hizo más institucional. El redescubrimiento moderno de estos textos, así, el Evangelio de Tomás puede entenderse como parte de este patrón más amplio de renovación espiritual. La relevancia contemporánea de estos textos milenarios se extiende más allá de los círculos académicos o religiosos especializados. Numerosas personas que se sienten ajenas a las formas tradicionales del cristianismo, pero que aún valoran las enseñanzas de Jesús, encuentran en estos textos alternativos perspectivas que resuenan con sus propias búsquedas espirituales. El énfasis del Evangelio de Tomás en el autoconocimiento, la percepción directa de lo divino y la responsabilidad individual para el desarrollo espiritual conecta con sensibilidades contemporáneas que valoran la autonomía personal y la experiencia auténtica por encima de la autoridad externa y la conformidad doctrinal. Al mismo tiempo, los académicos advierten contra interpretaciones demasiado simplificadas que podrían romantizar estos textos alternativos o presentarlos como inherentemente superiores a las tradiciones cristianas más establecidas. El Evangelio de Tomás y otros textos gnósticos surgieron de contextos históricos específicos y reflejan las preocupaciones y perspectivas de las comunidades que los preservaron. Su valor no radica necesariamente en proporcionar acceso a enseñanzas más auténticas de Jesús, sino en demostrar la riqueza y diversidad de las interpretaciones cristianas primitivas y en ofrecer recursos adicionales para la reflexión espiritual contemporánea. La investigación continúa revelando nuevas dimensiones de estos textos a medida que los métodos arqueológicos y filológicos se vuelven más sofisticados, y a medida que se descubren materiales adicionales. Los avances en tecnologías de imagen han permitido a los estudiosos leer fragmentos de papiros que previamente eran ilegibles, revelando variaciones textuales adicionales y proporcionando un contexto más rico para entender cómo estas tradiciones se desarrollaron y se transmitieron. Cada nuevo descubrimiento contribuye a una imagen más compleja y matizada del cristianismo primitivo, que desafía generalizaciones fáciles e invita a una apreciación más profunda de la diversidad inherente en las tradiciones espirituales humanas. Las implicaciones de estos descubrimientos se extienden hacia consideraciones más amplias sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y la interpretación de textos sagrados. Cuando examinamos el proceso mediante el cual ciertos textos fueron incluidos en el canon bíblico, mientras otros fueron excluidos, encontramos una historia compleja de negociación política, teológica y social que se desarrolló durante varios siglos. Los criterios utilizados para determinar la autenticidad y autoridad de los textos no siempre fueron puramente teológicos, sino que frecuentemente reflejaron consideraciones prácticas sobre la unidad eclesial, la ortodoxia doctrinal y la viabilidad institucional. Esta realidad histórica invita a reflexiones más profundas sobre cómo las comunidades religiosas contemporáneas podrían abordar cuestiones de autoridad textual e interpretación. El impacto del Evangelio de Tomás en la teología moderna ha sido particularmente notable en círculos que valoran enfoques más contemplativos y místicos del cristianismo. Muchas de las enseñanzas preservadas en este texto resuenan con tradiciones contemplativas que han existido a lo largo de la historia cristiana, desde los padres del desierto hasta místicos medievales como Maestro Eckhart y Juan de la Cruz. Esta continuidad sugiere que las perspectivas espirituales reflejadas en Tomás no desaparecieron completamente del cristianismo tradicional, sino que se preservaron en corrientes más especializadas y a menudo marginales dentro de la tradición más amplia. El redescubrimiento de estos textos gnósticos ha proporcionado validación histórica para enfoques espirituales que algunos consideraban innovaciones modernas o desviaciones de la ortodoxia tradicional. La investigación académica sigue revelando conexiones fascinantes entre las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás y tradiciones de sabiduría más amplias del mundo mediterráneo antiguo. Algunos estudiosos han identificado paralelos con filosofías helenísticas, particularmente con elementos del estoicismo y platonismo medio, que enfatizaban el autoconocimiento y la realización personal de verdades universales. Otros han notado similitudes con tradiciones de sabiduría judaica,
especialmente aquellas preservadas en literatura apocalíptica y textos de Qumran, que también enfatizaban la revelación directa y el conocimiento esotérico. Estas conexiones sugieren que las comunidades que preservaron el Evangelio de Tomás participaron en intercambios culturales e intelectuales más amplios de su época, integrando elementos de diversas tradiciones de sabiduría en sus interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Una dimensión particularmente intrigante de estos textos es su enfoque en el papel de las mujeres en las comunidades espirituales primitivas. Varios textos gnósticos, incluyendo referencias en el Evangelio de Tomás y otros documentos relacionados, presentan figuras femeninas como María Magdalena en roles de liderazgo espiritual y como receptoras de enseñanzas especiales de Jesús. Esta representación contrasta notablemente con las restricciones sobre el liderazgo femenino que se desarrollaron en el cristianismo institucional posterior. Los estudiosos han debatido extensamente las implicaciones de estas diferencias, con algunos argumentando que reflejan tradiciones históricas auténticas sobre la participación de mujeres en el movimiento de Jesús, mientras otros las interpretan como construcciones teológicas posteriores que reflejaban las perspectivas particulares de las comunidades gnósticas. El proceso de transmisión textual del Evangelio de Tomás también revela información valiosa sobre las redes de comunicación e intercambio cultural en el mundo antiguo. El hecho de que versiones de este texto se hayan encontrado tanto en Egipto como en referencias en otras regiones del Mediterráneo indica que estas tradiciones espirituales alternativas mantuvieron conexiones geográficas extensas y sistemas de comunicación sofisticados. Esta evidencia desafía ideas simplificadas sobre el aislamiento de las comunidades gnósticas y sugiere que participaron activamente en los intercambios intelectuales y espirituales de su época. La preservación de estos textos a través de siglos de persecución ocasional también testimonia la dedicación y resistencia de las comunidades que valoraban estas enseñanzas. Los métodos interpretativos utilizados por las comunidades que preservaron el Evangelio de Tomás ofrecen perspectivas alternativas sobre hermenéutica bíblica y lectura de textos sagrados. En lugar de enfatizar la interpretación literal o la adherencia estricta a formulaciones doctrinales específicas, estas tradiciones parecen haber valorado enfoques más alegóricos y experienciales de los textos. Esta metodología interpretativa enfatizaba la transformación personal del lector a través del compromiso con el texto, en lugar de la extracción de información proposicional o la conformidad con credos establecidos. Tal enfoque tiene paralelos interesantes con métodos interpretativos desarrollados en otras tradiciones espirituales, incluyendo ciertas escuelas de interpretación judaica y enfoques contemplativos desarrollados en tradiciones cristianas monásticas posteriores. La relevancia contemporánea de estos descubrimientos se extiende hacia discusiones más amplias sobre pluralismo religioso y diversidad espiritual. En una época caracterizada por encuentros interculturales e intercambios interreligiosos cada vez más frecuentes, el reconocimiento de la diversidad inherente dentro del cristianismo primitivo puede proporcionar recursos valiosos para el diálogo constructivo entre diferentes tradiciones espirituales. Las perspectivas preservadas en textos como el Evangelio de Tomás demuestran que las tradiciones religiosas han contenido consistentemente múltiples corrientes y enfoques, desafiando narrativas que presentan cualquier tradición particular como monolítica o estática. Esta conciencia histórica puede fomentar mayor apertura hacia diferentes enfoques de las cuestiones espirituales y una mayor apreciación por la complejidad inherente en todas las tradiciones religiosas maduras. Las implicaciones de estos textos para entender la figura histórica de Jesús continúan siendo debatidas intensamente entre académicos, mientras que algunos investigadores argumentan que ciertos dichos preservados en el Evangelio de Tomás podrían preservar tradiciones independientes y posiblemente primitivas de las enseñanzas de Jesús. Otros sostienen que estos textos reflejan principalmente desarrollos teológicos posteriores que tienen un valor limitado para la investigación histórica sobre Jesús. Esta tensión refleja desafíos metodológicos más amplios en los estudios del Nuevo Testamento y la investigación del Jesús histórico, donde los académicos deben navegar cuidadosamente entre evidencia limitada, presuposiciones teológicas y consideraciones hermenéuticas complejas.
El debate continuo ilustra la vitalidad intelectual del campo y la importancia de mantener el rigor académico mientras se permanece abierto a nuevas evidencias y perspectivas interpretativas. Las controversias que rodean al Evangelio de Tomás también revelan dinámicas fascinantes sobre cómo las instituciones religiosas han navegado históricamente los desafíos a sus estructuras de autoridad establecidas. Cuando textos como estos emergen del olvido histórico, no solo plantean preguntas sobre contenido doctrinal específico, sino que también desafían narrativas institucionales sobre continuidad y legitimidad. Las respuestas de diferentes comunidades cristianas a estos descubrimientos han variado considerablemente, desde el rechazo categórico hasta la integración cuidadosa de nuevas perspectivas en marcos teológicos existentes. Esta variedad de respuestas ilustra la diversidad continua dentro del cristianismo contemporáneo y la capacidad de las tradiciones religiosas maduras para adaptarse a nuevos desafíos intelectuales mientras mantienen elementos centrales de identidad y práctica. Los métodos utilizados por las autoridades eclesiásticas primitivas para establecer el canon del Nuevo Testamento proporcionan un contexto crucial para entender por qué textos como el Evangelio de Tomás fueron excluidos de las escrituras oficiales. Los criterios aplicados durante estos procesos de canonización incluyeron consideraciones sobre autoría apostólica, ortodoxia doctrinal, uso litúrgico generalizado y aceptación por parte de las comunidades cristianas principales. Sin embargo, investigaciones académicas modernas han revelado que estos procesos fueron más complejos y políticamente cargados de lo que las narrativas tradicionales a menudo sugieren. La influencia de factores como las rivalidades regionales entre diferentes centros cristianos, las consideraciones políticas relacionadas con el reconocimiento imperial del cristianismo y las luchas de poder dentro de la jerarquía eclesiástica emergente, desempeñaron roles significativos en determinar qué textos serían preservados como parte de la tradición oficial y cuáles serían marginados o suprimidos activamente. Las comunidades que preservaron textos como el Evangelio de Tomás desarrollaron estrategias sofisticadas para mantener sus tradiciones frente a la creciente presión institucional. Estas estrategias incluyeron la preservación cuidadosa de manuscritos en lugares remotos, el desarrollo de códigos interpretativos que permitían múltiples niveles de significado en textos aparentemente ortodoxos, y el mantenimiento de redes de comunicación discretas que facilitaban el intercambio continuo de ideas y materiales. La efectividad de estos métodos se evidencia en la supervivencia de colecciones de textos, como la Biblioteca de Nag Hammadi, que permaneció oculta durante más de 1500 años antes de ser redescubierta por casualidad en el siglo XX. Estas estrategias de preservación también revelan la determinación de estas comunidades para mantener lo que consideraban elementos esenciales de la tradición cristiana primitiva, incluso cuando enfrentaban riesgos significativos por hacerlo. La reemergencia de estos textos en la era moderna ha coincidido con cambios más amplios en los enfoques académicos del estudio religioso y la interpretación bíblica. El desarrollo de métodos críticos históricos, la arqueología bíblica y los estudios comparativos de religión han proporcionado nuevas herramientas para evaluar y contextualizar textos como el Evangelio de Tomás. Estos desarrollos metodológicos han permitido a los académicos examinar estos textos con mayor sofisticación histórica y un menor bagaje confesional de lo que era posible en generaciones anteriores. Al mismo tiempo, el creciente reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa en las sociedades contemporáneas ha creado una mayor apertura hacia la exploración de tradiciones espirituales alternativas y enfoques no convencionales de las preguntas religiosas fundamentales. Los paralelos entre las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás y elementos encontrados en otras tradiciones espirituales mundiales han generado considerable interés académico y popular. Las similitudes con ciertos aspectos de la filosofía budista, particularmente en las áreas de autoconocimiento y trascendencia de identificaciones convencionales, han llevado a algunos investigadores a especular sobre posibles influencias o desarrollos paralelos independientes. De manera similar, las resonancias con tradiciones místicas desarrolladas dentro del judaísmo, el Islam y otras tradiciones religiosas han sugerido que ciertas percepciones espirituales pueden emerger naturalmente a través de diferentes contextos culturales e históricos. Estas conexiones comparativas no necesariamente implican influencia directa o préstamo entre tradiciones,
pero sí sugieren que ciertos temas y preocupaciones pueden representar elementos universales de la experiencia espiritual humana. Las implicaciones de estos textos para entender el desarrollo de la teología cristiana primitiva se extienden más allá de preguntas específicas sobre canonicidad u ortodoxia doctrinal. La evidencia de diversidad teológica significativa dentro del cristianismo del primer y segundo siglo desafía modelos simplificados de desarrollo cristiano que presentan la evolución doctrinal como un proceso lineal de clarificación progresiva. En cambio, estos textos sugieren que el cristianismo primitivo contenía múltiples corrientes interpretativas que coexistieron durante periodos considerables antes de que los procesos de institucionalización y estandarización doctrinal redujeran esta diversidad. Esta comprensión más compleja del desarrollo cristiano primitivo tiene implicaciones significativas para las discusiones contemporáneas sobre autoridad religiosa, interpretación bíblica y la relación entre tradición e innovación en contextos religiosos. La influencia de estos descubrimientos en la espiritualidad popular contemporánea ha sido particularmente notable en comunidades que buscan alternativas a formas más institucionales o dogmáticas de cristianismo. Las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás han resonado especialmente con individuos atraídos por enfoques más experienciales y menos doctrinalmente prescritos de la práctica espiritual. Esta atracción refleja tendencias más amplias en la religiosidad contemporánea hacia formas más personalizadas e individualizadas de compromiso espiritual, así como un creciente escepticismo hacia las afirmaciones de autoridad religiosa exclusiva por parte de instituciones tradicionales. Al mismo tiempo, estos desarrollos han generado preocupaciones legítimas sobre la interpretación precisa y la contextualización histórica responsable de textos antiguos, particularmente cuando se utilizan para apoyar afirmaciones sobre la práctica espiritual contemporánea. La dimensión política de estos descubrimientos textuales revela capas adicionales de complejidad que van más allá de las consideraciones puramente académicas o espirituales. Las implicaciones del Evangelio de Tomás y textos relacionados tocan directamente cuestiones fundamentales sobre el poder, la autoridad y el control institucional que han dado forma a las estructuras religiosas durante casi 2 milenios. Las instituciones eclesiásticas establecidas han respondido a estos hallazgos con diversos grados de apertura, escepticismo y, en algunos casos, resistencia activa. Esta variación en las respuestas institucionales refleja no solo diferencias teológicas legítimas, sino también preocupaciones prácticas sobre cómo estos textos podrían afectar la autoridad doctrinal y la cohesión institucional. Los procesos históricos mediante los cuales ciertos textos fueron incluidos en el canon bíblico, mientras otros fueron excluidos, revelan la compleja interacción entre consideraciones teológicas, políticas y sociales que influyeron en la formación del cristianismo ortodoxo. Los criterios utilizados para la canonización incluían factores como la atribución apostólica, la conformidad con enseñanzas ya aceptadas, el uso litúrgico generalizado y la aceptación por parte de comunidades cristianas principales. Sin embargo, investigaciones contemporáneas han demostrado que estos criterios fueron aplicados de manera inconsistente y que consideraciones políticas y sociales también jugaron roles significativos. La exclusión de textos como el Evangelio de Tomás no se basó únicamente en evaluaciones objetivas de autenticidad histórica o valor espiritual, sino también en su compatibilidad con las direcciones doctrinales e institucionales que las comunidades cristianas dominantes estaban desarrollando. Esta comprensión más matizada de los procesos de canonización no invalida necesariamente las decisiones tomadas, pero sí sugiere que factores humanos y contextuales influyeron significativamente en lo que eventualmente se convertiría en escritura autorizada. El impacto de estas revelaciones sobre la comprensión popular del cristianismo ha sido profundo y multifacético. Para muchos creyentes contemporáneos, el descubrimiento de tradiciones cristianas primitivas que difieren significativamente de las formas ortodoxas familiares ha creado tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, estos textos ofrecen perspectivas frescas sobre enseñanzas y temas espirituales que pueden enriquecer la comprensión y la práctica personal. Por otro lado, plantean preguntas complejas sobre la autoridad religiosa, la continuidad histórica y la relación entre tradición establecida e innovación espiritual. Las respuestas a estos desafíos han variado enormemente, desde la integración entusiasta de nuevas perspectivas hasta el rechazo defensivo
de cualquier cosa que parezca amenazar las comprensiones tradicionales. Los paralelos entre las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás y desarrollos en la psicología contemporánea han generado particular interés entre académicos y practicantes interesados en las intersecciones entre espiritualidad y bienestar psicológico. Las referencias al autoconocimiento, la integración de aspectos aparentemente opuestos de la experiencia y la trascendencia de identificaciones limitantes resuenan con temas encontrados en diversas escuelas de pensamiento psicológico. Estas conexiones no sugieren que los textos antiguos anticiparon desarrollos psicológicos modernos, sino más bien que ciertos aspectos de la experiencia humana y las vías hacia el crecimiento personal pueden ser constantes transhistóricas que se manifiestan en diferentes formas culturales y conceptuales. La investigación arqueológica continua en regiones asociadas con el cristianismo primitivo ha proporcionado un contexto adicional para entender estos textos y las comunidades que los preservaron. Los hallazgos en sitios como Oxirrinco en Egipto han sido clave. Nos ha desvelado la diversidad y la onda de las comunidades cristianas primitivas y cómo se integraban en un mosaico cultural más amplio que incluía tradiciones griegas, romanas, judías y hasta las propias egipcias. Esta evidencia arqueológica, que no es poca cosa, le echa una mano a los manuscritos, dándonos una idea de las realidades materiales y sociales de las comunidades que produjeron y guardaron estos documentos. El panorama que nos pinta es el de unas comunidades cristianas primitivas mucho más diversas, cosmopolitas y bien clavadas en su cultura de lo que el chismorreo tradicional suele contarnos. Las formas de chambearle a estos textos, de analizarlos, han dado un giro de 180 grados desde que los descubrieron, allá por mediados del siglo pasado. Al principio, la neta, se enfocaban más que nada en cuándo se escribieron, quién los escribió y qué onda con su relación con los textos que ya conocíamos como canónicos. Pero ahora, la cosa es diferente. Las metodologías actuales le echan ojo a un panorama mucho más amplio, desde análisis antropológicos de las comunidades que los crearon, hasta estudios comparativos con otras tradiciones religiosas, y sin olvidar los contextos sociales, económicos y políticos en los que estos documentos jugaron su papel. Este enfoque más completo nos ha destapado capas de significado y contexto que ni de chiste se veían con análisis puramente textuales o históricos. Que estos textos hayan aguantado el paso del tiempo nos pone a pensar en un montón de preguntas fascinantes sobre cómo se transmite la cultura y la continuidad histórica. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, ha sobrevivido casi 2 milenios, a pesar de las broncas y de que le quisieron dar cuello, lo que nos habla de la terquedad de ciertas tradiciones y formas de ver el mundo que le hallaron un valor a estas enseñanzas. La forma en que se copiaron, se escondieron y luego, por azares del destino, se redescubrieron, nos muestra cómo había redes de cuates y comunidades bien comprometidas con guardar estas tradiciones alternativas, aunque se estuvieran rifando el pellejo. Esa dedicación, esa necedad por conservarlos, nos da a entender que estos textos le daban una salida a necesidades espirituales e intelectuales que las tradiciones ortodoxas de cajón no estaban cubriendo del todo. El Evangelio de Tomás, con su rollo simbólico y metafórico, ha exigido que le metan una interpretación más sofisticada, que no se quede solo en lo que dice a la primera. Cuando habla de el reino o conocimiento, la neta es que tiene un chorro de niveles, que para entenderlos bien, necesitas saber de los contextos históricos y también de conceptos más grandotes. Los estudiosos le han encontrado influencias de la sabiduría judía, de la filosofía griega y, chance, hasta de la espiritualidad egipcia de allá mismo. Esta mezcla tan compleja nos pinta a las comunidades cristianas de antaño como mucho más diversas culturalmente y con una cabeza más sofisticada de lo que nos han contado con dibujitos simplones. Lo que se desprende de estos hallazgos para entender al Jesús histórico, al que de verdad existió, ha sido algo bien importante. Aunque estos textos no nos dan una prueba directa e independiente de lo que Jesús dijo o enseñó tal cual, sí nos abren la puerta para ver cómo las primeras comunidades cristianas le entraron a su mensaje. Las diferencias entre lo que nos presenta el Evangelio de Tomás y los evangelios canónicos nos sugieren que, desde bien temprano, ya había un montón de formas de interpretar la onda. Esta diversidad no significa que estuvieran hechos bolas o que le hayan cambiado, sino que nos habla de la riqueza y lo complicado de las enseñanzas originales, y de cómo le salieron un chorro de caminos para interpretarlas y desarrollarlas.
La importancia de estos textos hoy en día va más allá de los círculos de pura academia o de las comunidades religiosas que le buscan por otro lado. En un mundo donde cada vez hay más pluralidad religiosa, donde la gente ya no se traga tan fácil las verdades únicas y donde muchos buscan su propio camino espiritual, estos documentos son un tesoro para quienes quieren mezclar lo espiritual con lo que hoy entendemos con la cabeza. Pero ojo, también nos ponen en un predicamento. ¿Cómo le hacemos para ser abiertos a nuevas ideas sin faltarle al respeto a las tradiciones de siempre y a la historia que ya tenemos? La forma en que están metiendo estos textos en la educación religiosa y en los estudios de teología es un reflejo de estos broncones que te digo. Algunas escuelas ya los metieron en sus programas como ejemplos de la diversidad que había en el cristianismo de antes, mientras que otras se la llevan más tranquilona, marcando bien la raya entre lo que es canónico y lo que no. Estas diferentes maneras de enseñar no solo demuestran diferencias entre académicos, sino también la honda práctica de cómo preparar a estudiantes y líderes religiosos para que le entren a lo complejo de tanta diversidad de textos e interpretaciones dentro de la fe cristiana. Al final de cuentas, ya juntando toda esta investigación, lo que se ha descubierto y cómo se interpreta, nos pinta un cristianismo primitivo que es, al mismo tiempo, más complejo y más rico de lo que siempre nos habían dicho. Textos como el Evangelio de Tomás no son un golpe bajo para la fe cristiana, no. Más bien son una invitación a clavarnos más en la diversidad, la sofisticación y la riqueza espiritual de las tradiciones cristianas de los primeros años. Esta visión más amplia no pide que dejes tus creencias de siempre, pero sí nos sugiere que se puede integrar todo de una forma más chida, que respete tanto la historia como las nuevas maneras de interpretar. La neta, la verdadera aportación de todo esto no es que vengamos a cambiar lo que ya está dicho, sino que nos ayuda a entender mejor la herencia del cristianismo primitivo con toda su complejidad, con todas sus caras. Y en esa herencia no solo entran las tradiciones que al final se hicieron las mandonas y ortodoxas, sino también las voces y los puntos de vista que fueron hechos a un lado o silenciados, pero que guardaron intuiciones espirituales que valen oro, y que ahí siguen. Entonces, si le echamos un ojo a todas estas dimensiones, históricas, teológicas, arqueológicas, y las de hoy, la comprensión que emerge del Evangelio de Tomás y otros textos similares ya no entra en las etiquetas simplonas de ortodoxo contra hereje, auténtico contra falso, o tradicional contra innovador. Más bien, estos documentos son testimonios complejos de comunidades cristianas de antaño, que se estaban rompiendo la cabeza con las mismas preguntas básicas sobre el sentido de la vida, el propósito y la trascendencia, que hoy siguen moviendo a la gente en su búsqueda espiritual. Su importancia no está en si retan o confirman ciertas doctrinas, no. Está en que nos muestran la capacidad necia del ser humano para encontrarle un sentido y transformarse cuando se clava en tradiciones espirituales bien profundas. Esta forma más matizada de entender las cosas invita tanto a los que creen como a los que investigan a acercarse a estos textos con la mente abierta y la sensibilidad espiritual que se merecen, viendo tanto sus límites históricos como lo mucho que pueden aportar a nuestra comprensión de hoy. Y pues bueno, banda, hasta aquí llegamos con este tema. Gracias por quedarse hasta el final del video. Nos vemos en la próxima.